transporte, con los dolores de los estacionamientos, siempre, eso que ustedes ven en las películas de que llegan a un lugar y que enfrente está el estacionamiento, nunca existe, nunca, 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 nunca. Eso es puro Hollywood. Bueno, Padre Oscar, qué alegría de verdad tenerte, qué alegría de verdad disfrutar de tu clase, de tu sabiduría y bueno, de tu análisis. Me encanta de verdad tu acercamiento. Qué bueno que nos hayamos encontrado allá por los caminos del sur y esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias y aquí estamos nuevamente para reflexionar acerca de los personajes del Adviento. Gracias, Manuel. Espero encontrarnos en los caminos del norte, en México. Tequila y mezcal de por medio. Estamos muy nacires nosotros, ¿no? Eso está asegurado. Cuando vengas por acá, la Virgen te abrirá camino y te será propicia. Cada día soy más devoto entonces de Guadalupe. Bueno, vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Buscamos Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy decíamos que en esta propuesta que tenemos de estudio de la palabra de Dios, preparándonos en este Adviento para la Navidad, nosotros hicimos una selección, nos atenemos a los dos primeros capítulos de Lucas, dos primeros capítulos de Mateo, dado que son los dos evangelistas que tienen lo que le llamamos infancia. Marcos comienza directamente con la prédica de Juan el Bautista, ¿no? La prédica, bautismo y tentaciones en el desierto. Juan le precede un prólogo y luego sigue con Juan el Bautista y los primeros discípulos. Y tenemos Mateo, que lo hemos estudiado en el primer día, el tema de la genealogía, ¿se acuerdan? Hemos visto el origen de Jesús, ¿no?
dice, a ver si puedo compartir allí. Voy a abrir esta otra pantalla. Esto no le... ¿Se alcanza a ver el texto? Sí. Mire, estamos en Mateo. Vamos 1:1. ¿Sí? ¿Se ve el texto? ¿Sí? Sí. Mire, ahí donde voy a hacer, clicar, dice Biblos Geneseos, ¿verdad? Libro de la genealogía. Yo pongo acá, buscar por frase, en 2:4, en Génesis, está exactamente igual en la traducción griega, y en 5:1 está igual, ¿no? Volvemos acá a Mateo y vamos 1 al 18. Dice. Génesis. ¿Alcanzan a ver aquí la palabra? La Génesis. Sí. Dice de Jesucristo, dice, vamos a ver qué significa esto, Nesteueses, ¿no? Bueno, volvemos a nuestro Power. Este es un programa muy interesante, se llama Bible Works, que sirve para estudiar la Biblia, tiene distintas traducciones y se puede trabajar con el texto, tiene la morfología y estos paralelos en el texto. Todo esto que antes se hacía con mucho instrumental, ahora lo hace el programa y lo hace de manera fantástica. Bueno, volvemos a nuestro Power. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces dice, una vez que Mateo, volvemos a Mateo, dejamos Lucas, ¿sí? Bueno, estuvimos el martes y miércoles 2 días con Lucas, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos a Mateo. Hasta en el capítulo 1 hasta el versículo 17, allí nos ha elencado la genealogía que la ha estructurado en 3 etapas. De Abraham a la época de David, a la época de la realeza, de David hasta el exilio en Babilonia, que es la pérdida de la realeza y de la tierra, y en el regreso del exilio hasta Jesús. Y lo dice intencionadamente, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, que decíamos coincide con el nombre hebreo de David, que en número es 14. Bueno, cuando nos ha presentado y lo ha insertado a Jesús, dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Ahora va a narrar. Y dice, este fue el origen. Va a usar de la misma palabra, biblogeneseos, ahora Génesis, ¿verdad? Este es el origen de Jesucristo. Nos remonta también al primer libro de la Biblia, ¿no? Dice, María, su madre, estaba comprometida. Ahí distingue, dice, con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. En el pueblo de Israel tenían 2 momentos. Las bodas comportaban 2 momentos. Mire, siempre que nosotros interpretamos la Biblia y también textos antiguos, ¿no? Como dice Gadamer, nosotros tenemos que ser conscientes de los prejuicios, de los preconceptos, de los condicionamientos cognitivos que tenemos, ¿no? Hay 2 más comunes, hay otros también. Uno es que nosotros pensamos que aquello que no conocemos no existe. Por ejemplo, conocen los coptos. Ya vamos a hablar de ello. Y lo segundo es que nosotros generalmente todo lo conocemos a nuestra manera, a nuestra época. Y así razonamos. Entonces, acá tenemos que hacer un camino de 2000 años hacia atrás y situarnos cómo era en aquella época.
Y les voy a contar un ejemplo, ¿no? Para explicarle qué es el Kiddushin y el Nisuin, ¿no? Cuando yo llegué a Tierra Santa en enero del año 99, yo no tenía idea bien del calendario escolar porque iba por un año sabático y terminé quedándome 3 años. Iba por una diplomatura y terminé estudiando una licenciatura, ¿no? Por mandato de mi diócesis, ¿no? Bueno, fíjense que yo me pongo a estudiar para que me reciban en el curso, me tenían que tomar un examen de griego. Llevaba un semestre de griego. Entonces yo tenía una gramática griega en español y estudiaba todo el tiempo. Yo vivía en la casa con los españoles, casa de Santiago. Allí cerca de Betania me quedaba la tumba de Lázaro, más o menos a 300 metros. Que a veces siempre iba de visita. Hay una iglesia hermosa allí que se llama de la Amistad, porque allí va Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro. Una iglesia así hermosa con mosaico. Bueno, yo estaba todo el tiempo encerrado, imagínense, en otra lengua, en otro país. Gracias a Dios estaba con españoles, una casa dependiente de Salamanca. Dicen un día, ¿por qué le pongo este contexto? Dice, tenemos una invitación a una boda en Belén. Yo como latino, se me prendieron las lucecitas, fiesta, ¿no? Dice, bueno, vamos a ir, vamos lo de la casa, entonces tomamos el coche de la casa y llegamos a un lugar y yo digo, bueno, acá estamos, vamos a hacer transbordo, vamos a cambiar de vehículo, o acá vamos a tomar un bus. Y dice, no, ya estamos en Belén. Claro, nosotros los argentinos y todos los latinoamericanos, imagínense los brasileños, colombianos, todos recorremos grandes territorios. Y yo veía en el mapa Jerusalén, Belén, para mí era lejos, y son 10 kilómetros o 7, ¿no? Además yo vivía ahí cerca de Betania, había un camino rápido. Bueno, llegamos ahí a Belén, ya estábamos en Belén, entramos a un salón, era la boda. Viene un padre ortodoxo, una liturgia así en griego y en árabe, o sea que no entendía nada, y le toma el juramento a los novios, nos sirven en la mesa un vaso con un jugo y nos sirven unos dulces. Y ya terminó la boda, y ya terminó la fiesta. Volver de nuevo allí a Betania. ¿Qué era esto? Kiddushin. Ellos, aún el mundo palestino conserva esto. La boda tenía 2 momentos. En el primer momento, generalmente eran muy jovencitos, los comprometía y ya era un verdadero matrimonio. Pero esperaban un tiempo para ir a convivir. Esa primera parte se llama Kiddushin, viene de consagración. Y venía luego el segundo momento, el Nisuin, posiblemente del verbo nasá, que significa elevar, llevar. ¿Por qué? Porque es el novio el que va a buscar a la novia y le da vivienda. ¿Se acuerdan? En el capítulo 25 de Mateo de las 10 vírgenes. Están esperando las amigas, están esperando que llegue el novio que llegaba con sus amigos. Era trasladada la novia así, digamos, procesionalmente y era introducida en la casa del novio. Bueno, esa es la costumbre. Por eso el texto marca clarito, fíjense, dice que María ya estaba comprometida, estaba casada con José, no habían vivido juntos, no se había producido todavía el Nisuin, dice, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Eso dice el texto, eso no sabe José. Bueno. Dice, José su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente. Resolvió abandonarla en secreto. ¿Por qué tenía que hacer esto?
Bien, vamos a el Deuteronomio, capítulo 22. Vamos a leer versículos 1 al 3. Perdón, 13 al 21. Recuerden ustedes que, lo repito todos los días, para el pueblo de Israel, la ley, la Torá, son los 5 primeros libros. Y dentro de los 5 primeros libros hay 613 preceptos. Dentro de los 5 primeros libros, en realidad, hay 3 códigos legales. Uno que está en el Éxodo, que le llamamos el código sinaítico. Otro que está en el libro del Levítico, que le llamamos el código de santidad. Y otro, el código deuteronómico, que va del capítulo 12 al 26. Estos códigos son leyes que han ido reciclándose a medida que Israel iba cambiando de una situación rural a una situación más urbana. Pero para el pueblo de Israel, esta codificación contenida en los 5 primeros libros y precedida de narraciones y ambientada con una historia y atribuida a Moisés, esta es la ley suprema, sagrada. Entonces en el Deuteronomio, miren lo que dice. Deuteronomio en la Biblia hebrea es el 5.º libro, se llama Hadebarim. En hebreo los libros se llaman como comienzan, ¿no? Como comienza Hadebarim, Jaele, pues estas son las palabras que pronunció Moisés. Bueno, se llama Hadebarim. Cuando se tradujo al griego, se le puso erróneamente el nombre de Deuteronomio como si fuera una segunda ley. Pero en realidad el texto dice, esta es la copia de la ley. Bueno, este libro es precioso, ¿no? Es un libro que está ambientado, cuando ya han cruzado el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés pronuncia 3 grandes discursos, preparándolo al pueblo para que cruce y posea la tierra y cumpla la ley de Dios. Bueno, una de las normativas dice en el capítulo 22, versículo 13. Si un hombre se casa con una mujer y se une a ella, pero después le toma aversión, la acusa, miren esto, qué interesante, la acusa falsamente, o sea, se quiere deshacer, y la difama diciendo, yo me casé con esta mujer y cuando me uní a ella comprobé que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y las exhibirán ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Recuerde que eran ciudades amuralladas, muy comprimidas, entonces en la puerta de la ciudad, allí había como un atrio grande, allí se hacía justicia, allí se hacían las asambleas. Entonces van a la puerta de la ciudad, dice, el padre de la joven dirá a los ancianos, era el tribunal, yo entregué mi hija a este hombre para que fuera su esposa, pero él le ha tomado aversión y ahora la acusa falsamente, declarando que no encontró en ella las señales de la virginidad. Aquí están las pruebas de que mi hija era realmente virgen. Y enseguida extenderán la sábana nupcial ante los ancianos de la ciudad. Entonces había una prueba, hay una difamación, y miren cómo se procede. Entonces estos tomarán al hombre y lo castigarán por haber difamado a una virgen israelita, condenándolo además a pagar 100 siclos de plata que entregarán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su mujer y el hombre no podrá repudiarla nunca más. Porque esto del repudio está en unos versículos más adelante. Ya recuerden que es el argumento que le dan a Jesús, capítulo 19 de Mateo, cuando dice, Moisés nos permitió redactar un acta de divorcio. ¿No? Bueno, mire cómo sigue. Pero si la acusación resulta verdadera,
y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. ¿Está? Esta era la norma. Parece ser que en tiempos ya en tiempos de José, en tiempos más cercanos al Nuevo Testamento, se había matizado un poco, pero seguía siendo igualmente severo. Quizá no el castigo de la muerte, pero igualmente había nosotros diríamos hoy un escrache, ¿no? Un escrache público. Entonces, frente a esto, que están en el primer momento, en el Kiddushin, y ya está embarazada, también podía pasar otra cosa, que haya sido violada. Estaba embarazada por una violación. Entonces dice, José su esposo, mire, que era un hombre justo. Recuerdan que también la Biblia dice de Zacarías, de Isabel, ser justo es cumplir, en el caso de José, legalmente y también, decíamos, a ver qué ha pasado acá, que se ha tildado, ahí está. Como era jurídicamente justo, debía denunciar, así establecía el Deuteronomio. Dice, no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Estaba esa posibilidad de hacer un acta de repudio frente a dos testigos y no exponerla, porque cabría la posibilidad de un adulterio, perdón, de una violación. Entonces está en esa cavilación. Como también para la Biblia justo, según las categorías del Nuevo Testamento, es también ser humilde y misericordioso, no elige la vía de exponerla públicamente. Además, seguramente había un gran respeto, un gran amor, y dice, resolvió abandonarla en secreto. Decidió abandonarla en secreto. Aquí ya aparece la grandeza de José. Es un hecho inexplicable, es una afrenta, y sin embargo toma una decisión muy noble. Versículo 20. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Vamos a ver, ¿no? El texto, si yo pongo el programita, miren, para que ustedes vean, además lo estoy entusiasmando, para que tengan el programa. Perdón, ahí vamos a compartir. Estamos en 1.20. ¿No? Bien. Esta palabrita, kata onar, ¿no? Sueño se dice en griego onar. ¿Ve? Onar. Onar, onarto. Mire, cliqueamos ahí y buscamos, mira, aparece 1.20, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22 y 27.19. Según, sería más o menos, según en sueños. ¿Me explico? Bueno, volvemos entonces a nuestro Pablo. Entonces, fíjense, esta 5 veces va a aparecer este lenguaje
este modo, mejor dicho, más que lenguaje, este modo de revelación. ¿Qué les hace pensar? Y aparece en el 1.20, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22, todos en el Evangelio de la Infancia referidos a José. Y hay una sexta, un sexto modo. ¿De quién habla ahí? ¿Se acuerdan cuando la mujer de Pilato dice, he tenido un sueño, que estás condenando un inocente? ¿Sí? Esta es una escena de la pasión. Pero mire, fuera de el Evangelio de la Infancia, desaparece este modo de revelación, que en realidad nos remite ¿a dónde? Al Génesis. ¿Quién era el soñador? José, el hijo de Jacob. Él era el soñador, ¿se acuerdan? Y por eso mismo, por la envidia de los hermanos, lo venden por no matarlo, lo venden a Egipto, allí descifra sueños, y por descifrar sueños ocupa un lugar importante en la corte del faraón y lo va a salvar a los hermanos. Después también en el lenguaje apocalíptico aparece esta revelación a través de los sueños. Está, por ejemplo, Daniel, dice, tuve un sueño, tuve una visión. Bueno, esto para que tengamos en cuenta que estamos hablando en un lenguaje más bien veterotestamentario, porque si uno tomara hoy los sueños, hay que relativizar los sueños, ¿no? Diría Calderón de la Barca, los sueños son, pero además porque es un lenguaje que es para especialistas, y no todo psicólogo, psiquiatra es apto para interpretar los sueños, mucho menos exponerse a cualquier vidente. Así que esto la Biblia, recuerden que los evangelios de la infancia están más referidos al Antiguo Testamento, están recreando la infancia de Jesús con escenas del Antiguo Testamento. Bueno, el tema es que acá la revelación, fíjense que en Lucas es directa a la Virgen, el ángel, acá a través de sueños, ¿no? Porque nos remita al Antiguo Testamento. Se le apareció el sueño y le dijo, José, hijo de David, mire, Yosef huyó David. Esta es la única vez en los evangelios que se aplica este título a alguien que no sea Jesús, ¿no? A José, a su padre, hijo de David. Bueno, esto de hijo de David aparece muchísimas veces. ¿Se acuerdan los leprosos, los ciegos que dicen Jesús, hijo de David? O cuando entra en Jerusalén, Hosana al hijo de David, ¿no? Bueno, acá dice directamente, expresamente a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, debe cumplir, ¿verdad? Completar, pasar a la etapa del Nisuín, llevarla a la casa, eso le está diciendo. Porque, dice, lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Esto lo sabíamos los lectores, porque en el versículo 18 dice, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Ahora José lo sabe por una revelación, dice, y mire cómo sigue. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. En este caso, para la paternidad legal, decíamos, en el mundo judío de la antigüedad, era mucho más importante que la paternidad biológica, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, lo vamos a leer en el Levirato, para que vean qué importante era la paternidad legal y cómo se las ingeniaban cuando una mujer quedaba sin hijos. Quedar sin hijos era estar expuesta en la vejez a la pobreza, ¿no? Una viuda sin hijos, ¿quién la iba a sostener? ¿Quién la iba a ayudar? ¿No? Dice, capítulo 25, versículo 5 al 10.
Si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. El hermano del difunto se unirá con ella y cumplirá con sus deberes de cuñado tomándola por esposa. Deberes de cuñado tomándola por esposa. Había que perpetuar la familia, el clan. Eso era muy importante en el pueblo de Israel. 6. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, y así su nombre no se borrará de Israel. Miren qué importante, tiene que, para tener la herencia, para tener esta cuestión legal, es hijo, como si fuera hijo del difunto. ¿Ve que importa más la cuestión legal que la cuestión biológica? Y miren, pero si el cuñado se niega a tomarla por esposa, ella subirá a la puerta de la ciudad donde están los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano y no está dispuesto a cumplir en mi favor sus deberes de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Si él persiste en su negativa diciendo: no quiero casarme con ella, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará las sandalias del pie, lo escupirá en la cara y le dirá: así se debe actuar con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y siempre es referido al hermano. Y en adelante se lo apodará en Israel casa del descanso. Ese era el levirato. Ese es el pasaje que aducen los saduceos cuando quieren cuestionarlo a Jesús sobre la resurrección. ¿Se acuerdan? Dice: maestro, una mujer se casó 7 veces y todos murieron sin darles descendencia. Si hubiese otra vida, ¿de qué va a ser mujer? Y Jesús dice: no han entendido nada, ¿no? Bueno, fíjense, esta ley era una cuestión social importante. Entonces acá José tiene que hacerse cargo del niño y él le va a dar el nombre. Dice, ella dice, no temas recibir, ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre, lo que decíamos también que pasa con Zacarías, no elige, se le da el nombre, ¿no? El nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de todos sus pecados. Hay aquí también, esto que veníamos viendo estos días, el nombre en el pueblo de Israel es la identidad y la misión de la persona. El nombre de Jesús es Yehoshua, o en arameo Yeshua, ¿no? Que significa Yahvé salva. Y dice, ¿por qué? Salvará a su pueblo de todos sus pecados. Es un Mesías, ya está marcando acá una misión que va más allá de una salvación temporal que efectivamente le esperaban de los romanos, una liberación, como hablábamos ayer, que esperaban los celotes y otros partidos, otros, digamos, estamentos del pueblo. Bueno, acá el niño, dice, pondrá por nombre y salvará al pueblo de todos sus pecados. En Mateo siempre hay citas que se llaman de cumplimiento. Decíamos que ese de los evangelios es el evangelio más judío. Entonces tiene que justificar todo con el Antiguo Testamento. Estas citas que certifican lo que el plan de Dios dice Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Bueno, acá hay un detalle también, porque decíamos que Mateo escribe en griego y los primeros cristianos
tomaron la escritura, que estaba en versión hebrea, en versión griega, tomaron la escritura en griego y cita de este modo. ¿Por qué? Porque en el texto hebreo, que le llamamos texto masorético, no dice virgen, sino dice joven. Y joven, en unas traducciones también griegas, se puede traducir neanía, almaj, es en hebreo, se puede traducir neanía, pero acá el texto de los 70 traduce parthenos, ¿no? Que significa virgen, posiblemente porque era común el casamiento, o era también la exigencia que las jóvenes se casasen virgen. Entonces Mateo intencionadamente ha encontrado este texto en la versión de los 70 y dice, la Virgen encuentra esta iluminación en el pasaje de Isaías, pronunciado 800 años antes. Vamos al texto en Isaías. Vamos al capítulo 7 de Isaías. ¿Está? Es un momento difícil de la vida del pueblo. Miren ustedes, en la época del rey Ahaz, están frente a una invasión y dice, una vez más, versículo 10, el Señor habló a Ahaz en estos términos, ¿no? Pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. ¿Por qué? Están frente a la invasión de los asirios, que ya habían destruido el reino del norte y lo habían deportado. Y llegan frente a las murallas de Jerusalén, ¿no? Mire lo que dice el comienzo del capítulo 7. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Josías, rey de Judá, Resín, rey de Arán, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Arán está acampando en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. En la época, el reino del norte, Aram, que Siria, Siria, y con el reino del norte, que ya estaba la división de los reinos desde 936, quieren hacer una alianza contra los asirios. Y el rey de Judá sabe que eso es un suicidio. Entonces los otros vienen a sitiarlo para castigarlo. Y dice que todo el pueblo se estremeció en el corazón como se estremecen por el viento los árboles. O sea, temblaban. En ese contexto, Dios manda el profeta Isaías, ¿no? Y le dice a través del profeta que pide una señal, ¿no? Pero Ahaz respondió, no la pediré ni tentaré al Señor. Parecería que es un creyente que no necesita señales, todo lo contrario, no cree en la intervención de Dios, está pensando qué alianza política va a hacer, posiblemente con Egipto o con los babilonios, dice. Entonces Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, estamos en el sur, ¿no? ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo le dará un signo. ¿Cuál es el signo? Frente a dos ejércitos. La joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel. Él se alimentará de leche, cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de esos dos reyes ante los cuales estás atemorizado. El Señor hará venir sobre ti
sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no lo hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá. Claro, que no tenga miedo, pero mire el signo, es un niño. Este pasaje es difícil. Algunos exégetas dicen que lo que en realidad está prometiendo Dios, mejor dicho, Isaías, enviado por Dios, estaba anunciando el nacimiento del rey Ezequías, que efectivamente fue muy buen rey, pero no, tampoco cubrió todas las expectativas. Dice el Papa Benedicto que estas son de las palabras que quedan, son palabras de Dios que encontrarán el cumplimiento cuando Dios decida. Y acá es cuando se cumple, ¿no? Porque no se olviden que la Biblia tiene esta dimensión humana, el autor humano pronuncia un oráculo inspirado por Dios, pero no sabe el alcance, ¿no? Eso ya depende de Dios, del plan providente de Dios. Mateo y la primera comunidad cristiana encuentran que estaba prometido ese niño de la familia de David, ese niño, y le da un título, porque más que nombre es un título, Dios con nosotros, que traducido dice significa Dios con nosotros. Recuerden ustedes que decíamos el primer día que el Evangelio de Mateo es una gran inclusión. Vamos a el capítulo 28, cuando termina el Evangelio. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron. Va a usar el mismo verbo que usa con los magos. Dice, todavía, algunos todavía dudaron, como al comienzo, ¿verdad? Herodes y los escribas. Acercándose, Jesús le dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Ya ha consumado la misión, aquello que había acontecido en la Navidad en ese niño. Dice, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y miren cómo termina el Evangelio. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es el Emanuel, ¿no? Anunciado acá por el profeta, lo descifra Mateo en este anuncio a José, y eso se cumple. Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Versículo 24. Al despertar, dice, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa, el Nisuín, ¿verdad? Y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Este es un versículo difícil que ha dado para polémica, porque dice, hasta ahí, como si después hubiesen podido tener otros hijos. Pero el texto griego no da para eso. En la lengua griega quiere decir que el niño vino porque estaba anunciado de madre virgen y que no tiene nada que ver, ¿sí? Ni antes ni después, ni antes, ni durante, ni después. ¿De acuerdo? Entonces ahí está esta escena. Ahora hagamos nosotros un paréntesis. Miren, Mateo no dice nada de la Virgen. Mañana vamos a ver cómo cuenta Lucas. Acá todo el anuncio, volvamos al comienzo de Mateo, porque nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que leemos los textos en la liturgia. Entonces conocemos los textos. Pero ¿cuál es la desventaja? Que lo leemos así, aislado, como si viésemos la serie de Netflix, una cada tanto, la otra, ¿no? Entonces, a veces nos pasa así.
Volvamos a la lectura continua porque es un texto. Comenzó el Evangelio, Mateo, planteando el origen, dice, libro de la generación de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo remonta hasta el padre de los creyentes, que no solamente es el padre de los judíos, padre de los musulmanes también, porque es el padre de Ismael, padre de todos los creyentes, porque Dios le ha dicho, en ti serán bendecidos todos los pueblos, ¿no? Entonces tiene una dimensión universal. La apelación a David es una cuestión más tradicional, judía, enraizado en Israel, y con Abraham, enraizado con todos los creyentes de la humanidad. Bueno, ha establecido este origen remoto, lo ha insertado al Mesías en esta historia preparada por Dios desde siempre. Y luego dice, ahora vamos a contar, esta es la Génesis. Y mire cómo la cuenta desde José, de quien se encargó de decir que es de esta familia, es de la familia de David por José. Entonces cuenta todo esto de la revelación en sueños, que nos remonta al José del hijo de Jacob, ¿no? Al soñador, que tiene un rol importante en el Génesis. Entonces, todo esto sucede con José, que acepta este misterio, que es un hombre justo, que es un hombre prudente, que tiene que cumplir la ley, pero como es moralmente justo, no quiere exponer a María, a quien ama y en quien cree, y recibe esta revelación de Dios, que él la acepta y cree, y cumple, dice, al despertar, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Qué bonito esto, ¿no? Llevó a María a su casa y esperan el niño. Hasta ahí, fíjense, no aparece Nazaret, no aparece la Virgen. Teóricamente están en Belén. Seguimos en el capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿no? Entonces la pareja está en Belén, en la casa. Dice, de Judea bajo el reinado de Herodes. Bueno, viene el tema de los magos. Lo voy a leer para que retomemos el tema de José en el exilio. Dice, cuando nació Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Esto dice el texto mago, se piensa en sabios, en astrónomos de Oriente, no precisa dónde, de dónde. Después, evangelios apócrifos les dieron el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, todo este folclore, ¿no? Además, como son 3 las ofrendas, se habla de 3, ¿no? Dice, por acá dice unos magos. ¿Dónde está, mire, van a ver el contraste, dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esto vienen buscando el rey de los judíos, porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Esto es el verbo de prosequines, de adorar, que es un verbo de culto, de adoración, de postración, de reconocimiento de la divinidad. Dice, al enterarse el rey Herodes, todo va a ser el contraste con el rey impostor y con el verdadero rey, con el usurpador, con el tirano y con el rey de paz. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. ¿Qué le hace acordar? Ahaz, dice el pueblo, ¿no? Dice, entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea les respondieron, porque está escrito por el profeta, texto de Miqueas.
y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Además de la promesa, recuerde que todo se remonta al segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando David quiere edificar el templo. Dice, no puede ser que yo vivo en un palacio de marfil y Dios habita en una carpa. Le voy a hacer un templo, le dice a Natán, y Natán dice, muy bien, pero Dios le revela a Natán y le manda un mensaje a David. Le dice, a mí no me puede contener ningún templo. Sin embargo, yo te voy a edificar una casa. Uno de tu familia se sentará para siempre en el trono. Esta promesa es fundamental. Después el profeta Miqueas, como es de la familia de David, es de Belén, allí tiene que venir el sucesor, este Mesías, este rey sabio que también Isaías los va a describir. ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 dice, del tronco de Jesé brotará vendrá un brote que estará lleno del espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo. Los dones que nosotros nos enseñamos, los dones del Espíritu Santo, son todos los atributos de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, que tiene este Mesías anunciado y que es de la familia de David. Entonces los escribas descifran y dicen en Belén, versículo 7. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, este era un lenguaje también común en la antigüedad, la estrella, y tiene que ver también, ¿se acuerdan? En el libro de los Números, con Balaam, que lo llaman también a profetizar en contra y termina iluminando el destino del pueblo. Dice, los envió a Belén diciendo, o sea, hay un comentario muy lindo que dice, el cardenal Swinens hace muchos años escribió el cardenal Daniels, cuando estaba de moda la New Age. ¿Se acuerdan? Bueno, ya vivimos en la New Age, ¿no? Esa mezcla de espiritualidad, de todo, ¿no? Un modo de concebir el mundo. Y el cardenal Daniels escribió una carta muy linda sobre la Navidad iluminando. Dice, la New Age es buscar en los astros, en el horóscopo, en el lenguaje del universo, que está bien. Dice, son indicadores, pero la escritura es la que va a llevar a inclusive a estos magos de Oriente, a estos sabios de Oriente. La precisión la da la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura nos lleva a un niño. Dice, no una espiritualidad etérea, sino a un niño, o sea, la fragilidad humana, a la persona humana. Bueno, fíjense, dice, le precisan los escribas, vayan, infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa encontraron al niño. Mire, no habla de pesebre, Mateo habla de casa. En la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, así termina también el Evangelio, esta palabra prosequínesa, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. A partir de estos tres dones, siempre se ha dicho que eran tres magos, ¿no? Los exégetas, la tradición de la iglesia, la liturgia, dice que los dones están referidos. El oro hace alusión a su realeza,
el incienso a su condición sacerdotal del niño y la mirra a su condición mortal, ¿no? Porque era el ungüento, el perfume que usaban en la sepultura. Que los dones está marcado ya también la condición y la misión de ese niño Mesías rey. Dice, y como recibieron en sueños, también la revelación por sueños, la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Ahí va a venir el tema, ¿cómo si? Vuelve a aparecer José. Después de la partida de los magos, hasta acá no hay pastores, nada, estamos en Mateo. El ángel del Señor se apareció en sueños a José. Silvana con la primera escena, ¿verdad? Y le dijo, mire, todo el protagonismo es de José. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Es el texto de Oseas, desde Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje, esta huida a Egipto, no está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lo cuenta Mateo, y como el Evangelio es parco, ya desde la antigüedad, en los evangelios apócrifos trazan el itinerario. Dice que la familia no tomó la ruta, la vía Maris, pero en aquel tiempo ya Egipto estaba cerca, lo que es ahora Franja de Gaza, ahí ya estaban los límites con Egipto. Se consideraba, además, eso pertenecía a Egipto, ¿no? Entonces dice desde la antigüedad que no tomaron esa ruta por dos motivos, por la policía de Herodes y porque los egipcios tenían sobre la costa, sobre la ruta más transitada, la vía del mar, tenían guarniciones militares, ¿no? Lo mismo ha hecho el pueblo al internarse por la zona del Sinaí, porque si no, fácilmente eran capturables. Entonces dice, los apócrifos antiguos que cruzaron el Jordán, es como si desandaran el camino que hizo el pueblo de Israel, porque en realidad Mateo está pensando en eso, la solidaridad de la familia y del niño que van recorriendo el camino del pueblo y van a Egipto, ¿no? En esto hay una larga tradición, yo les hablaba de los coptos, son los hermanos cristianos de Egipto antiguos, antiquísimos, ¿no? Ellos dicen que fueron evangelizados por Marcos, que Marcos fue obispo, y fueron llamados así en la época griega, donde decían los griegos, a Egipto, y les quedó este nombre. Tenían hasta una lengua propia, y se ha conservado la Biblia, en el copto hay variantes, ¿no? El saídico, el boaírico, pero hay textos valiosísimos. Después también es muy interesante la iconografía de los coptos, es naif, es muy, muy linda, ¿no? Yo he tenido la gracia de estar 2 o 3 veces en Egipto y visitar lo que la tradición ha fijado de la familia de Nazaret. Lo hacen recorrer todo Egipto, esta estancia, pero el Evangelio dice esto, ¿no? Dice esto. Pero la tradición cristiana ha reconstruido todo eso y ha completado a través de los evangelios apócrifos. Bueno, entonces está la familia, pero ¿qué quiere mostrar? Es una familia como tantas de las nuestras, insegura por la persecución política, por la persecución, por las carencias laborales, son migrantes, tienen que ir a otro lugar. Los evangelios a veces son, algunos apócrifos en árabe muy simpáticos, ¿no? Como el niño hacía cada prodigio
han llegado a una cueva y ahí estaba llena de dragones y el niño se despierta y los dragones le movían la cola así como si fuesen perros, ¿no? Todo al servicio del niño. Como en otro lugar, donde había agua amarga, la transforma en agua dulce. Lindo, lindo decir, para recrear esta presencia. Los hermanos cristianos coptos, que también tienen un espacio en el Santo Sepulcro, algunos de ustedes que han estado en Tierra Santa lo habrán visto, ellos son muy celosos y orgullosos de esta tradición, de esta permanencia de la Sagrada Familia en Egipto, y se sienten, digamos, poseedores de esta rica tradición que está narrada acá en el Evangelio de Mateo. Bueno, ¿cómo sigue el texto? Sigue con la matanza de los inocentes. Dice, al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos les habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuele porque ya no existe. Esta matanza es probable, ¿no? No hay constancia histórica, pero es probable porque Herodes no tenía fama, era altamente peligroso. Flavio Josefo cuenta muchas historias de Herodes, por ejemplo, entre ellas, Herodes por celo hizo matar a su mujer, Marianne, hizo matar a un amigo, mató a algunos de sus hijos, porque era paranoico con el tema del poder. Había un dicho que decía, es más conveniente ser un cerdo que ser un hijo de Herodes, ¿no? Como que, claro, allá no lo tocan a los cerdos, porque era peligroso. Hay una descripción así en Flavio Josefo. También cuando iba a morir, estaba muy enfermo, dice que había dado la orden de matar muchos de sus cortesanos, sobre todo los que él no quería, para que haya llantos. Tremendo. Era fantástico en la obra arquitectónica que hizo el Herodium, el templo, los palacios. En Jericó también tenía palacio, fortificó varias fortalezas, entre esos Masada, Maqueronte. Era un megalómano, fantástico, pero también por eso mismo tenía la enfermedad del poder. Entonces es probable que haya hecho esto, ¿no? Esto también describe situaciones de la humanidad hasta el día de hoy, de los migrantes, de los que sufren, fíjense, de las campañas antinatalistas y cuántas cosas que pagan las grandes empresas por una cuestión de control. El control de la natalidad, mucho tiene que ver más que con la sensibilidad con la humanidad y con la mujer y con la pobreza, generalmente son factores de poder, ¿no? Bueno, el texto es, y la Iglesia ha instituido la fiesta de los santos inocentes el 28 de diciembre, ¿verdad? Y el texto con el cual ilumina Mateo, ¿no? Ilumina es un texto de Jeremías que se refiere al exilio. ¿Se acuerda cuando se lleva al pueblo al exilio en Babilonia? Dice, Ramá se oyó, es en el sur, lágrimas y gemidos. Raquel, la matriarca Raquel, ¿no? Dice, llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existe. Claro, cuando se hace desaparecer, porque el reino del sur, después de la caída en el 720 de Samaria del norte, se salva el reino del sur, y el reino del sur tenía una gran expectativa por esta promesa a partir de la profecía de Natán a David, pero hace mal las cosas y vienen los caldeos y destruyen el templo
y destruyen la realeza, entonces pierden el templo, pierden el sacerdocio, pierden la realeza. Es una catástrofe para Judá, y por eso viene el texto de Jeremías, dice, ya no existe. Bueno, ¿cómo sigue el texto? Cuando, dice, cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Sabemos que por Lucas, ¿cierto? Hemos leído en el 3:1, cuando comienza la prédica de Juan el Bautista, grande, allí Lucas da las coordenadas y dice, el año 15 de Tiberio, cuando Pilato gobernaba Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, este es el Herodes Antipa, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítides, y Lisania, tetrarca de Abilene. Bueno, cuando muere Herodes el Grande, se divide el reino en sus hijos, y uno de ellos, Arquelao, va a gobernar en Judea, ¿no? Era un desastre, por eso después los romanos intervienen en Judea, ponen un procurador o una especie de gobernador para poder controlar esa zona. Y así es hasta el tiempo de la pasión del Señor. Dice, el ángel se apareció, de nuevo este lenguaje, a José que estaba en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño, o sea, Herodes el Grande. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel, ¿no? Todo el trasfondo del éxodo, ¿no? Y del retorno. Dice, pero al saber que Arquelao, este hijo de Herodes, reinaba en Judea, en la división le había tocado a Arquelao, dice, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, porque este hijo era tan cruel como el padre, tan es así que lo derrocaron, lo quitaron del poder los romanos, ¿no? Dice, y advertido en sueños se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Miren, acá vamos a ver en Lucas que la familia vino de Nazaret por el censo y vuelve a Nazaret. Acá recién va a Nazaret, ¿no? Por esta circunstancia de seguridad fortuita, de políticas sociales. Dice, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado. Mire, acá no cito un profeta concreto. Por los profetas será llamado Nazareno. Y ahí los exégetas se hacen hilacha, ¿no? Dirían los españoles, un quebradero de cabeza, ¿no? Esta cita, porque no está así textual en ningún profeta. Hay dos posibles interpretaciones. Una que se refiera a Isaías 11, cuando habla del retoño, Neser, de la raíz Neser. Y otra que se refiera a que es un nazireo, ¿no? Lo mismo que ha dicho de Juan, que es un consagrado al Señor. Bueno, y de esa manera termina el Evangelio de la infancia, pero en Mateo. Pero fíjense que todo el protagonismo lo tiene José, que cuida la Virgen, que cuida el niño, que afronta las locuras, la paranoia de poder de Herodes. Está siempre José, un personaje notable, y nos hace pensar en el José en el José del Antiguo Testamento. Fíjense que el José del Antiguo Testamento, el soñador, esta historia que conocemos hermosa, que después salva a su pueblo, dice al final del libro del Génesis, cuando él va a morir, él dice, cuando cambien las cosas y ustedes vuelvan, ya da una esperanza,
dice, encárguense de llevar mis huesos, ¿no? Quiere descansar en la tierra de Israel, quiere volver a la tierra de Israel. Y de hecho después trae, eso dice el libro de Josué, trajeron los huesos de José y los sepultaron en la tierra de Israel. Bueno, el Evangelio de la infancia, entonces, de Mateo, está marcado por este trasfondo del Antiguo Testamento, recrea escenas del Génesis, del Éxodo, del Pentateuco, ¿no? Y hay siempre un parangón con Moisés, que es también el niño salvado de los poderosos. Decíamos que Lucas se va a centrar más en la figura de Samuel, Mateo más en la figura de Moisés y de José, uno de los 12 patriarcas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Mateo, desaparece José. En Mateo 13, 55. Cuando Jesús llega, ya estamos en la vida pública del Señor, ¿no? Y Jesús visita Nazaret, ¿no? Versículo 53. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Y al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. Esto que Lucas va a contar en el capítulo 4, cuando Jesús cita a Isaías y define a partir del texto de Isaías su misión, esta prédica en la sinagoga de Nazaret, dice Mateo, cuando llega allí, estaban maravillados su gente y se preguntan, ¿de dónde le vienen esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No? El hijo del carpintero. En el caso de Marcos, el texto paralelo en el capítulo 6, va a decir, ¿no es este que es el más antiguo? Hablando directamente de Jesús, ¿no es este el carpintero? Refiriéndose a Jesús. Y en el caso de Lucas dice, ¿no es este el hijo de José? Pero fíjense, acá nos da un dato. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo el Señor, les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Pero miren, el hijo del carpintero. En griego, carpintero se dice tecton. ¿Qué significa esto? Se han dado varias interpretaciones, puede ser también artesano, alguien que trabajaba con el material duro, piedra, madera, metal, pero se aplica más al que trabajaba con la madera. Y no solamente era el hacer los muebles, sino el hacer los marcos, las aberturas, ¿no?, de las casas. Se piensan, los que han estudiado mucho la cuestión del Jesús histórico y han ambientado, han estudiado mucho en la Palestina del siglo I, el contexto del Evangelio, piensan que en Nazaret era una aldea, aunque la Biblia hable de la ciudad, era una pequeña aldea, que como decimos se había generado en una migración que la habían propiciado en la época de los macabeos para un poco judaizar ese norte que era más pagano, más gentil. Por eso decían Galilea de los gentiles, ¿no? Estaba lejos de Judá, de Jerusalén, del templo. Era el norte, ¿no?, más expuesta al paso de los imperios, más cambiante. Entonces, ¿qué habían mandado esta familia para mantener allí la fe y las buenas costumbres? Como era una aldea,
se piensa que era la mayoría de la gente humilde y no tenía muebles, sillas, mesas, no eran tantos carpinteros de eso, sino que José se iría a trabajar con Jesús en cerca, se sabe bien por la historia, Herodes Antipa había comenzado una ciudad que se llama Séforis, está cerca allí de Nazaret, la excavan hasta el día de hoy, han encontrado teatro, casas maravillosas, mosaicos. Allí la gente vivía de un modo, diríamos, globalizado como primer mundo, al modo greco-romano. Después va a ser lo mismo, Herodes Antipas va a trasladar su sede a Tiberíades, al sur del lago, Tiberias, ¿no? Y lo mismo va a ser Filipo el hermano, más al norte, en la zona de Banias, donde nace el Jordán, allí va a construir Cesarea de Filipo. Tenían como su padre esta fascinación por Roma y por el estilo ese pomposo de vida. En contraste, estaban la gente, los locales, y que querían vivir y vivían con sus costumbres, con sus ritos. Entonces se supone que esta Séforis ocupaba mucha mano de obra, ¿no? Y venía a trabajar José y Jesús, pero no vivían allí para no contaminarse también con ese modo. Tenían solo que trabajar allí para vivir, pero volvían a su casa, a su aldea, donde tenían su sinagoga en Nazaret. Esto es probable, pero el Evangelio, curiosamente, no nombra a Séforis, Jesús no aparece nunca en Séforis, y tampoco entrando en Tiberíades, siendo que andaba ahí en la zona del lago. Sí dice en una oportunidad el Evangelio que los de Tiberias vinieron al encuentro de Jesús, ¿no? Era una ciudad grande, hermosa. Eso llama la atención. La opción de Jesús es más bien rural, su movimiento es rural, se mueve en las aldeas, ¿no? En los pueblos, Corosaín, Betsaida, Magdala. Él se traslada después a Cafarnaúm, pero el Señor no entra en estas ciudades. Pero se supone que este oficio, se ha escrito mucho al respecto. En algún momento se decía, porque uno lee con claves, como le decía, moderna, o por ahí que es un proletario, o por allí que es más bien alguien que tiene, al tener un oficio, un capital, pertenece a una clase pudiente. Lo mismo se hace la misma lectura de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que tenían una barca como pequeños propietarios o empresarios. Esas son lecturas un poco traspoladas. Lo que sí, el texto dice que tenían este oficio y Jesús aprendió este oficio, vivió tantos años en la familia de Nazaret y con toda probabilidad haya frecuentado Séforis. Allí también con toda probabilidad la lengua franca era el griego en la época. Entonces que haya aprendido el griego, ellos eran políglotas, porque como se supone, ¿no? Cuando dice el Evangelio de Juan que los griegos quieren verte, dice uno de los discípulos, creo que Felipe. ¿Quién eran los griegos? Eran judíos, helenistas, judíos de habla griega. ¿Cómo se habrá entendido el Señor? También cómo se habrá entendido con Pilato y con estas autoridades romanas. La película de Mel Gibson lo hace hablar latín, pero lo más probable era que ellos hablaban griego. Era la lengua franca, que la hablaban los militares, la hablaban los diplomáticos, los gobernantes, y el pueblo tenía el arameo. Entonces, este detalle del Evangelio de Tecton, del carpintero, del hijo del carpintero, bueno, nos habla de un oficio concreto en Jesús. Después vino ya todo este desarrollo posterior de la carpintería y de todo eso, pero eso, si nos atenemos, es lo que dice el Evangelio. En la vida pública de Jesús desaparece José, ya desaparece, no hay mención de él, y después ya en la vida pública encontramos solo a María, ¿no?
y cuando Jesús al pie de la cruz, como dice Juan, le entrega a Juan, ¿no? Hay apócrifos, hay un texto muy interesante, posiblemente del siglo II de Egipto, que es la vida de José, se llama Historia de José el carpintero, ¿no? Y allí narra todo esto y allí lo hace, y ahí viene la tradición de que era viudo, que tenía hijos grandes, por eso estos hijos que habla el texto de Marcos y de Mateo, sus hermanos, sus hermanas, ¿no? Pero no, son más bien apócrifos. Y también ese texto apócrifo va a contar la muerte de José, donde está la Virgen al pie de su cama y Jesús en la cabecera, y cómo muere José. Pero eso ya es parte de la tradición y del folclore. Lo que nos dice la Biblia es esto, ¿sí? Y hasta aquí llegamos con José. Preguntas. Muchas gracias, Padre Oscar. Vamos a ver si hay algunas preguntas, comentarios, reacciones a esta exposición. Sí, dos preguntas quiero hacer. Respecto al momento de que José decidió dejar a María, porque creía que no era, y no fue, ¿no? Pero estaba embarazada. ¿Qué prescripciones tenía para el hombre? Porque él dijo, lo voy a dejar en secreto. ¿Qué prescripciones había contra el hombre que dejaba a su mujer embarazada? Porque nada decía. Y segundo, no entendí bien la relación de Acaz en la guerra Ciro-Efradita con los textos leídos. No llegué a entender esa relación. Bueno, la primera, es decir, el Deuteronomio era severo, había que denunciarla a la mujer y la mujer era apedreada. También era severo, dice, pero menos porque si el hombre no lo apedreaban, si calumniaba a la mujer, pero se lo castigaba, que se tenía que hacer cargo, tenía que pagar una deuda grande y se quedaba con la mujer. Eso dice el texto que hemos leído de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando habla de la prueba de la virginidad. Dicen los entendidos que esta pena así severa de apedrear, esto se había matizado y se admitía que podía no exponerla de esa manera, pero sí se hacía una especie de juicio reducido con 2 testigos, donde se redactaba digamos, este repudio, se redactaba y se abandonaba a la mujer, quedaba cubierto el varón, ¿no? Porque era un caso real, y a la vez no exponía digamos, a la lapidación a la mujer. Eso estaba admitido y eso es lo que quiere hacer José, ¿no? Lo segundo, contado lo de la guerra siro-efraimita, porque en ese contexto nace ese oráculo de Isaías, que la Virgen dará a luz un hijo. Están en un contexto de invasión, de guerra, de peligro, de inseguridad, y curiosamente Dios, a través del profeta, frente a ejércitos poderosos, le promete el signo de un niño, o sea, de algo frágil, y un niño que viene de una joven. Bueno, eso es lo que dice el texto en ese contexto en la época de Ahaz, ¿no? Eso es lo que dice. Lo toma, lo aplica Mateo a este texto 8 siglos después. Lo que se plantean los exégetas es que habrá entendido en ese momento Isaías y el pueblo como el oráculo, o habrá quedado abierto. Se supone que era la promesa del nacimiento del rey Ezequías, que efectivamente vino después
y que fue un buen rey, pero no se sabe con certeza. Por eso hablé de Ahaz, para ambientar cómo, de dónde venía ese oráculo que Mateo lo interpreta, que se cumple con el nacimiento de Jesús, que es realmente el Emanuel. Recién se cumple esa palabra anunciada por el Señor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Luz María tiene la mano Luz levantada. María, Luz María. Luz María, ¿tenías la mano? ¿Quieres preguntar algo? A Norberto, ya me extrañaba. A ver, Norberto, ya vamos por aquí. Como cosa rara, padre, gracias, muy amable. Un pequeño comentario y una pregunta. El comentario es cómo lo ve el profesor Oscar respecto de una especie de paralelo encuentro allí en la forma como José defiende la vida de María en el sentido de aceptarla, y en el caso de Jesús, cuando también defiende la vida en la mujer adúltera. Me da la impresión que Jesús fue formado de alguna manera con esa mentalidad de dignificación a la mujer. Esa sería como la opinión que escucharíamos de usted, profesor Oscar. Y la pregunta sería si de pronto José podría ser inculpado o acusado por el encubrimiento que hizo con María al presentarse ya no virgen. La primera asociación, muy buena porque hace ver la misericordia ya había, porque a veces uno dice erróneamente que hay que esperar el Dios de la misericordia en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso es erróneo, porque el Antiguo Testamento está traspasado de la presencia misericordiosa de Dios, pero en Jesús, Dios hecho hombre, va a adquirir dimensiones insospechadas, al punto que el mismo Juan el Bautista se desorienta, podríamos decir, ante tanta ternura, tanto perdón, tanta misericordia. Se desorientan los fariseos, se desorientan todos frente a esta desbordante misericordia. Por eso me parece muy buena la asociación, como el Señor dice, primero, el que esté sin pecado, va a cambiar las cosas, ¿no? Y dice, vete, no peques más. Realmente, claro, educado en la escuela de la misericordia y seguramente sabiendo los riesgos que había afrontado su madre, ¿no? Dice, hay un exégeta fantástico que es Gianfranco Ravasi, ¿no? Les recomiendo este librito. Es un libro cortito, lindo. José, el padre de Jesús, ¿no? Dice, bueno, en la hipótesis que la Virgen hubiese sido, que José no se hace cargo y tenía que ser apedreada, ¿no? Entonces, pero no había, a ver, las categorías nuestras son de encubrimiento. Recuerden que había dos momentos. Se casaban, se comprometían, ya era verdadero casamiento, se pertenecía el uno al otro, ¿no? Y después iban a vivir juntos, o sea, el marido se hacía cargo, le tenía que dar casa y comida. En el ínterin es donde está embarazada. Él, al recibir la revelación que no ha sido violada, porque podría ser que ha sido no consentido, pero está realmente embarazada, que es del Espíritu Santo, como dice, como le revela Dios a través del ángel, y él cree en este misterio, porque cree en María y cree en Dios, cree en Dios y cree en la palabra de María, en la integridad de la Virgen. Entonces él se hace cargo y cumple la segunda parte de llevarla a su casa. Entonces queda todo allí en el ámbito de la familia y ellos tienen este secreto, ellos saben. Por eso en la vida pública la gente dice es el hijo del carpintero, totalmente identificado con la paternidad de su padre. Esta noticia de la
concepción virginal que la trae Mateo y Lucas, se ve que es un dato que tenía la tradición cristiana, seguramente a través de la revelación de la Virgen, y que se vuelca de estos modos. Un modo lo va a contar Mateo y mañana vamos a ver cómo lo cuenta Lucas. Detrás de esto está el misterio, esto que nosotros aceptamos por fe, de la concepción virginal. Y en ese sentido José es maravilloso porque el primero que acepta este misterio. Por eso la Iglesia va a ocupar, mire, a pesar de que ni habla y que es tan discreta su presencia, es el patrono. Hay una carta hermosa de Papa Juan Pablo II sobre José. Lo han declarado el patronazgo de él y tantas cosas en la Iglesia por este rol de ser un creyente que inserta a Jesús en el pueblo de Israel, en la familia de David, lo educa, lo cuida, lo protege, le enseña el valor del trabajo y cuida a María. Fantástico. Hay muchos comentarios, bueno, algunos comentarios en el chat acerca de la edad de José, que si, que cuántos años tendría María. No sé si quieras, Bueno, mire, ahí también viene el chat que preguntan sobre el programa. Ese programa, Bible Works, es un programa que hay que comprar. Uno puedo pasar un link, pero es todo un proceso que no lo sé hacer para bajarlo. Y además es ilegal, es muy perseguido, es No, y se carga con un CD. Hay que tener un CD o un programa, así que no. Este es el programa y aquí están los CDs y se tiene que pagar, no hay de otra, bajarlo o pasarlo es ilegal y yo no lo recomendaría por las cuestiones de aquí de Estados Unidos. A lo mejor en América Latina no hay tantos problemas, pero aquí las demandas están al pero pie. no se puede instalar desde un... Eso lo puedo decir, ¿no? Bueno, así que eso lo siento, no sé cómo hacer el programa, es maravilloso. Bueno, en caso de la edad, se casaban jóvenes, pero hay allí, no sabemos más, está la tradición a partir de un apócrifo que José era grande y viudo, pero eso es tradición, es un dato de un evangelio apócrifo. Entonces, se casaban jóvenes como era la costumbre, así que eso podemos suponer. Es más, se casaban a veces 13, 14 años, era el Kiddushin, y después venía, pero no muy grande, porque recuerden también que el promedio de vida, piensen ustedes, hasta el siglo XIX, el promedio de vida era 50 años. Hemos llegado en el siglo XX a los 80, en el 21, según Yuval Noah Harari, podemos llegar a los 125. ¿No? Habrá que ver, porque otra cosa, la calidad de vida. Así que no me aventuraría yo a poner una edad porque no sabemos. Que eran jóvenes, sí. Y tampoco a José, porque lo otro es un dato de un apócrifo. Y bueno, yo creo que también ya hay otras preguntas que ya las ha contestado. Alicia y luego Sandra, y parece que Linda que quiere hablar, pero yo no veo a Linda. Alicia. Buenas noches, Padre Manuel. Buenas noches, Padre. Padre Oscar. Mi pregunta va en la línea de lo mismo que preguntó la persona anteriormente, es decir, cuando José decide darle una carta de divorcio en secreto a María, ahí me surge la duda, ¿es porque pretende protegerla? Bueno, según el texto, ¿no? O porque judío, y la pregunta es, ¿qué significa ser un hombre justo? Porque en mi Biblia dice que era un hombre justo. Entonces, ¿qué significaba ser un hombre justo? O porque respetaba la ley, o porque protegía a la joven. Eso.
Gracias. Ante todo, decir, lo que tenemos que nosotros recrear es el concepto de ley. Para nosotros ley es una norma que viene de afuera y que coarta nuestra libertad, ¿verdad? Generalmente nos pasa eso a todos, y a los argentinos especialmente, porque somos anárquicos, A los genéticamente. chilenos también. También, un poco más ordenado, pero bueno. No. Entonces, pero en la Biblia, no se olviden que ley, Torah, es instrucción y viene de Dios, y son normas, mandamientos, así dice, preceptos, para que traen para encaminarnos en el camino de la vida. Son normas dadas sabiamente por Dios. Entonces, conformar la vida a la ley de Dios es un camino de felicidad. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo del impío, ni va por el camino de los malos, ni se sienta en la reunión de los malvados, sino que medita la ley del Señor día y noche. Entonces, ese concepto de ley es confianza, es instrucción, es aceptación de la voluntad de Dios. ¿Eso cómo se traduce? En cumplimiento efectivo de normas cultuales, existenciales, y también decir una apropiación. El verdadero justo, eso es lo que va a combatir Jesús, en el caso de los fariseos, es el legalismo externo, es el que vive de adentro. Por eso dice en Mateo, no vine a abolir, sino a llevar a plenitud, y nadie puede cambiar una iota, una tilde. Bueno, cuando el Nuevo Testamento habla de estos personajes que son justos, es íntegramente, jurídica y moralmente justo. Se apropiaban de la ley, entonces él conoce la ley del Deuteronomio, pero él sigue pensando en la integridad de la Virgen, y puede haber acontecido una violación o no termina de entender y no quiere proceder con la lapidación. Entonces, desde esto, ¿no? Y ahí resalta aún más que no es solamente un legalista que aplica una ley dura, sino que es un hombre íntegro donde también cabe no solamente la justicia, sino la misericordia. Es un concepto para trabajarlo mucho. Esta decisión de José nos hace pensar muchísimo en lo que es el cumplimiento de la ley divina, ¿no? Por eso es paradigma. Muchas gracias. Vamos, Sandra y luego Linda. Hola, buenas noches. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Yo lo que quería preguntar es, ¿cómo fundamentamos la pertenencia de Jesús a la casa de David si se reconoce que José no engendró, quiero terminar, ¿no?, ante los seguidores y los judíos? O sea, no ante la cuestión legal, que era lo importante, pero sino ante los creyentes, si hemos reconocido que es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo justificamos la pertenencia a la casa de David? Bien. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo le explicamos esa divinidad por parte del Espíritu Santo y la filiación con David al mismo tiempo, pero José no es el que engendró? Sí. Decíamos, tenemos que volver a lo que era aquella época. No había ADN. Era la palabra de la madre, sabe quién es, y después el reconocimiento del padre. Así dice la Mishnah y el Talmud. El padre, al darle el nombre, reconoce, dice, este es hijo mío. Por eso, al no haber esto que hoy tenemos, ¿no? Todos estos recursos de la ciencia, pero estamos a 2000 años, en esa época se manejaban con esta cuestión de lo legal. También lo legal resolvía problemas como en el caso del levirato. Miren qué interesante, eran cuestiones sociales humanas. ¿Cómo vamos a dejar una viuda? A alguien le tenía que asegurar la vejez. Bueno, pensemos con esas claves. Entonces, como en la Biblia está escrita con esas claves,
José cumple un rol fundamental porque para ello es más importante el parentesco legal, conforme a la ley judía, que el parentesco biológico, que era más relativo y poco probable. Entonces José, lo va a decir Mateo, lo va a decir Lucas, entra en la familia de David a través del padre. Y por eso, hijo de David, como decía el primer credo que dice en Romanos 1, capítulo 1, dice, según la carne, hijo de David a través de José, según el espíritu, hijo de Dios. Y el espíritu es el que va a actuar en María. Eso lo voy a explicar mañana, pero es un parentesco real, válido, porque esas eran las categorías de la época, ¿no? Muy bien. La distancia, Linda, ¿puede abrir su micrófono? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Perdón, digo, salvando la distancia, mire cómo es el tema de la adopción. Dígame, son padres reales. Acá decimos, debe ser en otras partes igual, padre no es el que lo hace, sino el que lo cría. Realmente la educación, la crianza es el desarrollo de la paternidad. También hasta el día de hoy es más importante que esta paternidad biológica, esta paternidad real, y por eso los padres que son padres adoptivos son padres reales, verdaderamente. Bien, buenas noches. Qué lindo. Hay que apostar por la vida del otro y defender la vida del otro y defender nuestra propia vida, como lo hizo José. Yo creo que esa parte clave de defensa de la vida, como yo digo, un proyecto de vida. La pregunta, mamita, la pregunta, sí, porque tenemos mucha gente. La pregunta está, si José hubiera denunciado a María, a la comunidad, solo hubiéramos estado leyendo hoy el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. Ni hubiésemos estado leyendo, porque nosotros, al no ser judíos, no íbamos a tener idea del Antiguo Testamento, porque es el hijo de José, el hijo de María, el hijo de Dios, el que abre esto, ¿no es cierto?, de todas las naciones. Así que no, ni hubiésemos estado leyendo. No jueguen con hipótesis, hay que atenerse a la revelación, y lo que tenemos para progresar en la revelación es el texto. Entonces hay que atenerse al texto. Y si Jesús hubiera sido marciano, hipótesis son sacadas de yo no sé de dónde. Piensen, razonen, escuchen lo que dice el texto, no quieran cambiar, no hagan una telenovela, por el amor de Dios. ¿Quién más? Dice, el lunes se habló de la línea de la generación de José. ¿Se sabe de la línea familiar de María? Que si eran de la misma tribu. ¿Y qué rol tenía José en la educación? Curiosamente, las dos genealogías van por la línea de José. Alguien quiso pensar que María, por lo que dice Lucas, podría haber sido de la tribu de Leví, por el hecho de que es parienta de Isabel, pero el dato solo lo trae Lucas. Los evangelios, que son testigos de los orígenes cristianos, ¿no?, y de estas tradiciones enraizadas, muy enraizadas en un pueblo, le importa la genealogía a partir de la paternidad de José. De la madre no especifican, de la Virgen van a especificar su función, su virginidad, su relación con el Espíritu Santo, su condición única de criatura privilegiada por la maternidad, pero no indagan mucho en la cuestión, digamos, biológica y del linaje, ¿no? Eso es lo que tenemos en la Biblia, ¿no? Y en cuanto a la educación, es fundamental. Miren, ya en las pocas páginas, en los pocos versículos de Mateo, muestra el cuidado.
Y en Lucas hay un detalle cuando dice, después de la escena de los 12 años, que él volvió y estaba sometido a sus padres, dice, estaba sometido, tenía la educación, bueno, eso sí se puede saber porque como era la educación en aquella época, también la han estudiado mucho los que han estudiado Jesús histórico, iban a la sinagoga, después a la par de la sinagoga habían surgido lo que le llaman la Bet Midrash, que era la casa de la formación, de la lectura, donde le enseñaban a escribir, a leer y escribir los textos bíblicos, era la escuela. Y después lo que podían pagar un maestro para que lo siga formando. Como tiene un oficio, que lo dice el texto, y son de familia humilde y de una aldea, entonces lo más probable es que la vida familiar fue muy, muy intensa y la escuela era la casa y allí José cumplió un rol fundamental. Hay una homilía hermosa de San Pablo VI, cuando él visitó Nazaret, sobre el valor de esta educación. Bueno, y lo saben muy bien los hermanitos de Jesús, de Charles de Foucault, que quieren reeditar, o mejor dicho, vivir este carisma de la familia de Nazaret. Es un gran mensaje del valor de la familia, del padre, de la madre, de los roles claros de cada uno, de la armonía, de la unidad. Eso es educativo, eso es lo que forma. Lo otro es a veces instrucción y adquisición de conocimiento. Esto era verdaderamente una formación integral en un ambiente de paz, de solidaridad, de unidad. Por eso nos imaginamos muchas cosas y con justa razón en la familia de Nazaret, aunque sabemos muy poco de detalles. Creo que hace como 2 años, no estoy seguro, Félix, ¿me acuerdas? Ofrecimos un curso sobre José, modelo de nuevas masculinidades, y todas estas preguntas están abordadas en ese curso que se dio. Yo me acuerdo que di una ponencia sobre la masculinidad de José. Busquen por ahí en nuestro instituto para las personas que estén interesadas en saber un poco más sobre el personaje de José desde otra óptica, ¿verdad? El ser padre que no engendra, ¿qué connotaciones tendría en el siglo I? Sería tan fácil como dicen acá en México, el que quiere la vaca quiere la becerra, o se tiene que cargar con todo, ¿verdad? Para el siglo I podríamos ponerle esos mismos criterios. Bueno, ahí Félix les está mandando, creo, el link. ¿Alguien más que quiera tener otra última pregunta? Alguien estaba hablando, antes, miren, ofrecíamos la posibilidad de darle el certificado y con una donación para procesar el certificado, pero es muy complicado, porque se les pedía realmente lo que exige la universidad, que eran $20. Pero para mandar los $20, especialmente de Argentina, es casi imposible. Entonces, por eso es que no le dimos publicidad para que la gente que quiera su certificado, porque no estamos en posibilidad, a lo menos que sean de Estados Unidos y que tengan CEL. Esta es la única forma de hacer la excepción, pero de ahí en más es muy complicado, no tenemos otro medio, para procesar el dinero que ustedes envían. Para las personas que estaban preguntando, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de los que no han participado? ¿Algunas voces nuevas? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han aprendido? Ya estamos casi en la recta final. Buenas noches. Buenas noches. Soy Estelia de Argentina, Lanús. Le agradezco, fue muy interesante todo lo que se vio. Yo lo que tengo dudas, que quizás no sea para este curso, sobre la angelología, sobre el ángel Gabriel, los ángeles en el Antiguo Testamento
Y a veces cuando leí Ezequiel vi otra clase de ángeles como que tenían figuras de egipcios en el mismo templo, y eso me confunde los ángeles. Mire, hermanita, nosotros estamos aquí que de todo tenemos, en el IBICLA de todo tenemos. Justamente el doctor Ariel Álvarez habló sobre ángeles y demonios, y ese es el tema que usted está trayendo. Tenemos también ese curso, pero ese por órdenes, por derechos de autor, no lo tenemos en público. Pero yo sé que Ariel, cuando alguien le pregunta acerca, lo remite y les dice que den la donación y les podemos dejar ver los videos. Pero esto, lamentablemente, casi el 90% de nuestros materiales los he hecho públicos con la finalidad de que la gente se eduque, con la finalidad de que la gente se aproveche de estos materiales, de estas exposiciones. Esto que nos está dando el hermano Oscar son clases de universidad. Lamentablemente nuestra gente nunca va a poder tener acceso a la universidad por la cuestión económica, pero esta es una manera de hacer llegar el conocimiento a la gente. Pero también yo respeto a los expositores, y el doctor Ariel Álvarez, con él tengo este convenio de no poner sus cursos en línea. Entonces, lamentablemente sí tenemos ese curso, pero no lo tenemos disponible para el público. ¿Y por ahí Claretiana tiene algún libro sobre esto? ¿Que se pueda comprar en Argentina? Sobre la angeliología, sí hay. Yo los que conozco están en inglés. En español no conozco, pero el doctor Ariel Álvarez de verdad que desarrolla muy bien todo este curso. Muy curso sobre la angeliología, sobre los ángeles caídos, se va por la apocalíptica. Todo esto, sí. Bueno, hermanos y hermanas, se nos termina el tiempo, y bueno, me da gusto, de verdad, me da gusto que pregunten lo que a veces un poquito sí desespera, es las hipótesis, y qué hubiera pasado si yo tuviera $1 millón, y qué hubiera pasado si yo volara, qué hubiera pasado si fuera chino. Pues a veces como que, uno dice, a ver, como que no hay una lógica, ¿verdad? Pero bueno, nos gusta especular. Les invito a que vean nuestras bibliotecas de los diferentes cursos que estamos ofreciendo, de los que hemos ofrecido, y probablemente puedan madurar su conocimiento, ampliar su conocimiento, o les puedan surgir más dudas. Yo el día de mañana les vamos a dar la información de un curso que voy a ofrecer sobre el Apocalipsis. No voy a tratar el tema de los ángeles un poquito, pero más bien sobre los mitos, sobre el combate de el dragón y la mujer y la comunidad y el 666 y todos los misterios se van a revelar. Así que bueno, no les quito más su tiempo. Padre Oscar, gracias nuevamente por tu entrega, por tu pasión, por hacer de estos acercamientos a la figura de José, pues atractivos también para el día de hoy, ¿no? Y ojalá que todos y todas aprendamos a ser como José, ser justos, que para Mateo esa es la clave de todo el evangelio. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente las prostitutas van en el primer lugar. Y José, modelo de discipulado, modelo de justicia. Así que hermanos y hermanas, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Mañana vamos a hablar de la Virgen y de la Inmaculada Concepción. Bueno, mañana se muchas revelan gracias. otros misterios, otras preguntas. Padres,